Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Quedó en libertad el primer integrante de la primera línea por cuenta del decreto que los declara buceros de paz. El beneficiado es Santiago Márquez Charris, de 25 años, quien estuvo preso en la cárcel de Palo Gordo en Girón, Santander, durante 7 meses. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno y la policía confirmaron el secuestro del papá de la secretaria general del ministro de Justicia. La funcionaria Helen Ortiz, secretaria general del ministro de Justicia, conoció del secuestro de su padre esta tarde en zona rural de Granada Meta. Inmediatamente enviaron unidades del Gaula de la policía y del ejército para dar con el paradero de Vicente Ortiz. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Empresas y entidades nacionales son el foco de ataques de piratas cibernéticos. Este año se han registrado más de 6.300 millones de ciberataques en Colombia. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky visita la Casa Blanca. Anuncian Frente Unido con Biden. Presidente Biden anuncia ayuda adicional de $1.800 millones para Ucrania y confirma a Zelensky que le entregarán el sistema de defensa Patriot. En su primer viaje al exterior desde el inicio de la invasión rusa, el presidente de Ucrania habla ante el Congreso de Estados Unidos. Presidente de Rusia amenaza nuevamente con armamento nuclear. Tormenta invernal histórica bloquea a Estados Unidos en Navidad. La OMS se declara preocupada por la grave situación del COVID en China. Siguen aumentando las muertes. Nueva York transforma la icónica Quinta Avenida en una vía peatonal. Elon Musk busca nuevo CEO para Twitter tras anunciar su renuncia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. En su primera salida al exterior desde el inicio de la invasión rusa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en la Casa Blanca con su homólogo Joe Biden. Allí conformaron un frente unido y acordaron un millonario paquete de ayuda económica y militar para Ucrania. Miles de dignatarios y líderes mundiales habían visitado Ucrania en los últimos 10 meses, pero hoy fue Volodymyr Zelensky quien viajó a Estados Unidos, siendo su primer viaje fuera de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin el pasado 24 de febrero. Joe Biden y la primera dama dieron la bienvenida al mandatario en un breve saludo, en el que el presidente estadounidense demostró su deseo de que la guerra acabe con una paz justa. Tras su reunión, Biden dijo que los ucranianos inspiran al mundo y es un honor estar a su lado. Well, Mr. President, it's good to have you back. I'm delighted you're able to make the trip to be here, and it's an honor to be by your side in the united defense against what is a brutal, brutal war being waged by Putin. 300 days, hard to believe, 300 days we've been going through this, and Putin has waged a brutal assault on the Ukraine's right to exist as a nation and the attack on innocent Ukrainian people for no reason other than intimidating. Zelensky agradeció a Biden, a los legisladores y a los estadounidenses por el apoyo y la ayuda financiera, militar y humanitaria. З якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля $2 мільярдів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot, те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. El mandatario estadounidense Joe Biden dice que confía en que la OTAN permanecerá unida detrás de Ucrania y que si Putin pensaba que iba a desestabilizar la alianza, ha pasado todo lo contrario. I'm not at all worried about holding the alliance together, NATO and the European Union, as well as
other nations. La visita del presidente a la Casa Blanca refuerza simbólicamente el papel de Estados Unidos como el arsenal de la democracia en la amarga guerra por la supervivencia de Ucrania y enviará una sorprendente reprimenda pública al presidente Putin. Por su parte, desde el Kremlin aseguran que esta visita no tendrá ningún resultado positivo y que Rusia no ve por los momentos ninguna posibilidad de entablar conversaciones de paz con Kiev. Por último, el ucraniano se dirigió ante el Congreso. El presidente Vladimir Putin aseguró que continuará desarrollando el potencial militar de Rusia, incluida la preparación para el combate de sus fuerzas nucleares. Aumentará el ejército ruso a 1,5 millones de efectivos. Con la promesa de dar al ejército ruso todo lo que necesita y sin límites de presupuesto para apoyar la ofensiva en Ucrania, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia seguirá desarrollando su potencial militar, incluido el nuclear. Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем этот процесс наращивать. El mandatario advierte que se continuará mejorando la preparación para el combate de los silos terrestres, submarinos y aviones que componen la triada nuclear para el lanzamiento de misiles rusos. Все это у вас имеется. И все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, вооруженных сил, продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета y territorial целостности, стратегического. Putin también aprobó ampliar hasta los 30 años la edad en la que pueden ser llamados a las filas los ciudadanos rusos, medida que puede provocar un nuevo éxodo de hombres en edad militar. Además, anunció que la Marina tendrá un nuevo misil hipersónico a principios de enero, mientras desde el Ministerio de Defensa ruso afirman que se ha hecho necesario aumentar los efectivos de su ejército a 1,5 millones de militares para así garantizar el cumplimiento de las tareas para la seguridad del país. La Navidad en Estados Unidos estará atravesada por una tormenta invernal histórica que combina nieve, viento y lluvias. Más de 70 millones de personas podrían resultar afectadas. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos anunció que continúa la alerta por una tormenta en expansión que amenaza con ofrecer un triple golpe de nieve pesada y fuertes vientos combinados con temperaturas muy frías en gran parte del país. Hay alertas meteorológicas invernales para más de 70 millones de personas, desde el estado de Washington hasta Maryland. Se espera que la nieve más intensa caiga en las cascadas y en el norte de Idaho, el noreste de Montana y el oeste de Wyoming, donde se prevén más de 30 centímetros de nieve. La sensación térmica que indica cómo se siente el viento podría ser de entre 10 y 20 grados Celsius bajo cero. En previsión de lo que podría ser una semana de pesadilla para los viajeros, varias aerolíneas como United, American y Delta han emitido exenciones de viaje para docenas de aeropuertos de todo el país, desde el sur hasta el noreste, porque además de la nieve que cubre las carreteras, la baja visibilidad podría hacer peligrosos los viajes aéreos. Se espera que la tormenta se convierta en una bomba ciclónica desde este jueves por la tarde hasta el viernes, la cual la presión podría ser equivalente a un huracán de categoría 3 cuando llegue a los Grandes Lagos. Además, las áreas desde el este de Montana hasta las Dakotas experimentarán el aire más frío a partir de este jueves por la mañana. Las temperaturas estarán 40 grados por debajo de lo normal para estos lugares. La Organización Mundial de la Salud se declaró alarmada por el aumento de casos de COVID-19 y las muertes en China. El presidente de la OMS expresó su preocupación por la ola de contagios de COVID-19 inédita en China por su amplitud y pidió a Pekín más detalles sobre la gravedad de la enfermedad en el país asiático. WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support.
Hace una semana la OMS opinó que el fuerte aumento de los contagios por coronavirus en ese país no se debe al levantamiento de la polémica política de COVID-0, ya que esa explosión comenzó mucho antes de que se relajara esa política. Recomendaron a las autoridades del gigante asiático que incrementen las tasas de vacunación en el país. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hacer públicos 6 años de declaraciones fiscales de Donald Trump, principalmente del tiempo en el que estuvo en la Casa Blanca. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlado por los demócratas, aprobó la publicación de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump correspondientes a 6 años de 2015 a 2020, cerrando así un litigio que se remontaba a 2019. El órgano decidió a puerta cerrada por 24 votos a favor frente a 16 en contra hacer los informes públicos junto a materiales adicionales, aunque de momento no es claro cuándo los registros fiscales del exmandatario verán la luz pública. Esto debido a que solo faltan 2 semanas para que los demócratas cedan el mando de la Cámara a los republicanos. Y de hecho, el mismo Trump respondió asegurando que no pueden sacar mucho de sus declaraciones de impuestos y que es ilegal publicarlas. El republicano fue el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford que no publicó cada año su declaración de impuestos, una tradición que sus predecesores consideraban parte de su deber de transparencia y de rendición de cuentas ante el pueblo estadounidense. La ciudad de Nueva York presentó un proyecto que busca remodelar la parte más turística de la icónica Quinta Avenida y convertirla en un bulevar para los peatones y los ciclistas. Este proyecto supone un paso más del proceso de transformación urbanística vivido por la Gran Manzana desde la pandemia, que incluye aceras más anchas, más espacios verdes y menos automóviles. Además, se tiene como objetivo crear destinos comerciales más vibrantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar a la economía neoyorquina. El Talibán eliminó el acceso de las mujeres a las universidades en Afganistán. A partir de ahora, las mujeres no podrán asistir a las universidades afganas y serán repelidas de los centros educativos con soldados armados. El multimillonario Elon Musk aseguró que dejará el puesto de director general de Twitter cuando encuentre a alguien lo suficientemente tonto para aceptar el trabajo. Musk encendió la polémica después de que lanzó una encuesta en su cuenta de Twitter en la que pidió a los usuarios votar sobre si debía seguir como director ejecutivo y perdió la encuesta con un 57% de los 17 millones de usuarios que participaron. Estudiantes de Polonia crearon un sistema que indica el nivel de curación de una herida. El proyecto Smart Health, inventado por 3 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Varsovia, viene a revolucionar la tecnología al servicio de la salud. Se trata de un sensor inteligente para apósitos que indica el grado de curación de una herida midiendo su nivel de pH y mediante el uso de sistemas de comunicación de identificación por radiofrecuencia. Este vendaje inteligente puede detectar infecciones y recopila datos que podrán ser analizados por profesionales sanitarios para prescribir el tratamiento adecuado. La idea surgió para tratar de facilitar el diagnóstico del proceso de curación, ya que es difícil ver el estado de una herida cuando está cubierta por un apósito, y el error más común en su cicatrización es cambiar el apósito con demasiada frecuencia. Muy buenas noches. El gobierno de Estados Unidos le pidió al presidente Petro que mantenga la erradicación forzosa de la hoja de coca. En un documento oficial, el Departamento de Estado norteamericano le solicitó cautela paratextual al mandatario colombiano, quien la semana pasada dijo que a los campesinos no le podían eliminar cultivos de hoja de coca mientras no comenzara a dar efectos, resultados, los cultivos sustitutos. El doctor Felipe Tascón es el actual director del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
y es nuestro invitado de esta noche. La erradicación de cultivos, doctor Tascón, en forma forzosa, ¿va a continuar? Buenas noches. A ver, lo que tenemos enfrente es un cambio sustancial de una política, pero en referencia a la pregunta específica, lo que tenemos es que va a haber solo aquellos que no se acojan a este programa alternativo que está planteando el presidente Petro serán sujetos a una erradicación. No hay evidencia, pero los grandes cultivadores, que en este momento hay cultivos en grandes dimensiones, concentrados en zonas como en Tibú o como en Tumaco, seguramente no estarán interesados en estos beneficios. La nueva política es una política dirigida a las pequeñas familias cultivadoras, a los cultivadores de predios pequeños, a los que han llegado porque es una necesidad económica. Creo que lo más importante en este momento, lo que hay que resaltar es que el discurso del presidente Petro en el Tarra, Catatumbo, es un cambio sustancial de una política que data de 120 años, que no empezó en este siglo ni empezó con Pablo Escobar, sino que es una cosa que viene desde 1903 en las Filipinas, donde se da la primera ley de prohibición, en ese caso para el opio, y eso ha sido una línea continua que se ha mantenido, línea continua que no ha producido nunca los resultados esperados, y por tanto hay que destacar que el presidente es el primer presidente en ejercicio en el mundo que propone una política alternativa, que es lo que se llama la gradualidad. Sí. A ver, doctor Tascón, para ilustración de todos nuestros televidentes, vamos a recordar qué fue exactamente lo que el presidente Petro dijo el 16 de diciembre en el Tarra. Establecer la gradualidad. En la medida en que va funcionando el cultivo alternativo, va disminuyendo el cultivo de la hoja de coca del campesino. Entonces se establece un periodo en donde conviven ambos hasta que podamos lograr que el cultivo sustituto sea igual o por lo menos con unos niveles de rentabilidad que garanticen el nivel de vida de esa familia campesina. Es decir, con estas palabras el presidente autorizó el cultivo de coca, de hoja de coca, no de cocaína, de hoja de coca. Lo que hay que entender de es que, mire, 120 años son 4 generaciones. En 4 generaciones, para un problema, para una situación tan compleja, hemos tenido siempre una misma receta unipolar, encasillada, que es la única solución es la erradicación. Lo que está proponiendo el presidente Petro es reconocer la realidad de las familias rurales dedicadas al cultivo que llegan por necesidades económicas. Entonces, usando algo que usamos en el Catatumbo, un ejemplo que usamos en el Catatumbo es que los campesinos se rigen por la filosofía de Tarzán. Es decir, ellos van volando en la selva colgados del bejuco ilegal y hasta que no funcione el bejuco legal no sueltan el ilegal. Incluso con las normas de erradicación y con todo lo que hayan hecho, la realidad es que así se ha hecho, así se ha dado en el campo. Entonces, lo que está haciendo el presidente Petro es reconociendo esa realidad y encontrando y dándonos en la práctica la orden a los funcionarios de que tenemos de alguna manera que ser una avanzada del Estado en esos territorios para que haya Estado y sobre todo para que industrialicemos el campo de esas zonas. Por eso, entonces,
La respuesta a mi pregunta, doctor Tascón, si es sí, mejor dicho, no va a haber utilización de la fuerza para erradicar a la fuerza cultivos de coca, no. Salvo los casos de gente que no lo acepte. ¿Cómo así? Mire, en este momento de las 200 y pico, 204 según la estadística de las Naciones Unidas. 204.000. O 237.000 según la estadística de la Casa Blanca. Sí. Calculamos que habrá 50, 60.000 hectáreas en grandes propiedades, lo que se ha denominado cultivos industriales. Sí. Es previsible que estos grandes inversionistas, grandes capitalistas de la cocaína, que en la práctica han reproducido el esquema de Tranquilandia que conocemos, que es todo el sistema integral, no les interesen esta política, pero a los campesinos, los indígenas, los afro que están dedicados a este tema, obviamente que sí se alinean completamente con la política del presidente Petro. Pero entonces, la política del bejuco, como lo llama usted, es decir, de que uno no puede soltar un bejuco mientras no tenga el otro. La política esa es la realidad, sí. y yo creo que todos, usted y yo hacemos lo mismo, ¿no? Sí. Solo soltamos un puesto cuando ya tenemos asegurado el siguiente. Pero entonces, ¿qué opina usted, ahora sí mi primera pregunta, de la comunicación oficial que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos pidiéndole cautela en esa política? Llevamos 120 años de cautela. ¿De cautela? Es decir, llevamos 120 años de esa política. Yo creo que en este momento, en las excelentes relaciones que hay entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, los norteamericanos podrían ayudarnos mucho en esta nueva política. La tarea no es quedarse en otros cultivos. La orden que nos ha dado, y eso fue la reunión que tuvimos con el presidente recién en mi posesión, es que tenemos la obligación de industrializar esas zonas. Porque en la práctica la coca es una agroindustria local. La transformación de hoja de coca a pasta básica de cocaína, que es el producto que sale del campo, es ya una agroindustria. Reduce el peso y el volumen en 500 veces. De una tonelada salen 2 kilos de pasta básica. Si nosotros no hacemos que el producto sustituto, cualquiera que sea, tenga esas características de industrialización, no la vamos a lograr. El elemento clave es el desarrollo del campo, porque la causalidad, la causa real de esto es el atraso, la falta de Estado, la falta de oportunidades de procesamiento de los productos. Eso es lo que tenemos que revertir y esa es la tarea que tenemos en la dirección que me encomendó el presidente. Por eso, doctor Tascón, en consecuencia, no se va a combatir a la fuerza a los pequeños y medianos que se acojan a este programa. ¿Qué llaman usted pequeños y medianos? Mire, en este momento han aparecido unas grandes propiedades. Hay zonas en Tumaco, hay zonas en Tibú, donde hay propiedades de 100 hectáreas de coca. Eso es el modelo Tranquilandia, le insisto. Es decir, que eso tiene sí todo. Serán combatidos. Eso sí serán combatidos. Esa es la orden que ha dado el presidente en términos que hay que hacer interdicción sobre los verdaderos narcotraficantes. Me han dicho, los grandes cultivadores de hoja de coca, que son simultáneamente narcotraficantes, grandes cultivadores, sí serán perseguidos a la fuerza. Asumo eso, no es mi responsabilidad. Pero la responsabilidad de nosotros es encontrar alternativas para las familias rurales que están en esto, de la mano de ellos y de la mano de toda la institucionalidad. Tenemos que encontrar una solución integral, interinstitucional y compartida con las organizaciones campesinas, indígenas y afro para poder cambiar este paradigma. Y usted dice, doctor Tascón, esa política, la del uso de la fuerza, se aplicará únicamente
con los cultivadores de coca que no acepten la nueva política. Exacto. ¿Cuál es la nueva política? La nueva política es esta que le estoy repitiendo, que es la industrialización del campo en esas zonas. ¿Qué llama usted industrialización? Mire, que si el producto sustituto es maíz, tenemos que sacar de esas zonas harina de maíz. Tenemos que sacar un producto procesado que permita que quede valor agregado para las organizaciones rurales, para las juntas de acción comunal, para lo que haya en la zona, en las empresas asociativas que se implementen, y tiene que quedar un mecanismo de que ellos lo transformen y lo vendan. Es decir, nosotros tenemos que tener, garantizarles esas alternativas para que de verdad sea atractivo el abandono de la hoja de coca. Porque hoy no lo es. Hoy no lo es porque no se puede, la política ha estado centrada en cambiar una mata por otra, y eso es errado. ¿Cómo así? Toda la política hasta este momento ha sido sustitución de cultivos, y lo que hay que sustituir es el proceso productivo, porque lo que funciona con los campesinos es el ingreso, lo que hay que sustituir es el ingreso. Y el ingreso no procede exclusivamente del cultivo, procede del proceso productivo. No, pero con todo respeto, doctor Felipe, sí, mire, una cosa es lo que le pasan al campesino, lo que le pagan al campesino por sembrar coca, y otra... Completamente distinta a lo que recibe el narcotraficante. No, otra completamente distinta a lo que le pagan por sembrar yuca. Pero no crea que es tanta la diferencia. Mire, hay el imaginario de que como la cocaína vale tanto, como un gramo de cocaína en el mercado en Wall Street vale $100 el gramo, eso le llega al campesino. No le los llega. precios en este momento no le llegan, le llega al narcotraficante. Exacto. Sí, no al campesino. Pero mire, el indicador de precio que existe en el campo, en todo el punto con que se referencia en el campo, esto es el precio del kilo de pasta básica de cocaína, y está oscilando entre 2,5, 3,5, 4 millones de pesos según la región del país. Incluso esos precios altos que han funcionado en los últimos 2 años genera que haya una sobreproducción en este momento y haya zonas donde no se está comprando. Y un proceso que es esa centralización que le estoy contando de grandes propiedades que son las que ellos mismos están exportando sin necesidad de comprarle al campesino. Pero entonces, doctor Tascón, la petición del Departamento de Estado, en el sentido de que haya cautela al presidente Petro con su plan para cultivar hoja de coca, no se va a aceptar, no se va a cumplir. Mire, Yamit, yo creo que sería muy importante que le vuelva a repetir, esa cautela es en la práctica la política que llevamos 4 generaciones con ella. Y que no va a continuar. Y que no ha funcionado. Por eso. El problema fundamental es que no ha funcionado. Que ha fracasado. Y que en consecuencia no continúa. El presidente Petro ha hecho el llamado a que hagamos otra política. Y en esa es claro que en esa política nos pueden acompañar los norteamericanos. Le pongo un ejemplo. Voy a tomar un ejemplo concreto de un campesino del Guaviare. El presidente de la Asociación de Juntas del Capricho Guaviare, mi amigo el Mono John, se llama. Este compañero, yo me aterraba de que tenía siempre información, que era alguien muy informado viviendo en el absoluto, sin ninguna conectividad. ¿Cómo funciona? Él sale a un punto donde venden pines y se conecta a internet, baja toda la información que le han mandado algunos amigos, la baja todo, se paga 1 hora de un pin, que es como funciona, y después en el curso de 2 o 3 días que vuelve a salir, se oye todos los mensajes, lee todos los mensajes, etc. Si nosotros vamos a hacer un cambio
que estamos proponiendo, esa industrialización del campo, el mono tiene que tener conectividad permanente y en eso nos pueden ayudar los norteamericanos. Perfectamente, y es una ayuda mucho mejor porque si tienen conectividad tienen capacidad de acceso a los mercados legales, tienen información, les podemos nutrir de información para que lleguen a los mercados legales. ¿Con hoja de coca? No, ya le estoy hablando desde los productos alternativos. Supongamos que en esa zona desarrollamos un cultivo de yuca para sacar alcohol de la yuca, que hay la tecnología que lo podemos hacer. Pero eso no requiere años, doctor Tasco. No, no. Y mire, no corre peligro Colombia, el Estado, en que el mundo entero nos considere, si esa política se adopta, un Estado cocalero. Le repito la pregunta, ¿o no corre Colombia el riesgo de que si se adopta esta política en definitiva de legalizar el cultivo de coca en pequeñas cantidades, en 2 hectáreas, nos convirtamos en un estado cocalero? En este momento tenemos una realidad cocalera en esas zonas. La inexistencia de Estado en esos territorios hace que la hoja de coca en la práctica haya suplido al Estado. Es decir, dice usted, ¿ya somos un Estado cocalero? Mire, le contesto con un ejemplo de otro amigo, del dirigente campesino que dirigió el paro cocalero del 2013 en el Catatumbo, Carmito Abril. Él, de pronto encuentran la imagen con una hoja de coca diciendo este es el Estado en el Catatumbo. ¿Por qué? Porque es que con esa hoja de coca él le ha pagado la educación a sus hijos, le pagan la salud, no le llegan los sueldos a la enfermera, entonces hay colectivos, arman mingas o reúnen plata para pagar los servicios básicos que no tienen. El abandono del Estado de estas zonas periféricas, que usted lo ve, son unos bolsones en el territorio nacional, hace que la coca haya suplido esa falencia del Estado, que el Estado no llega. En este momento, en esa zona, el Estado es la coca. Entonces, lo que estamos proponiendo es buscar un mecanismo distinto de que encontremos alternativas para que ahora sí entre el Estado, y esa es la tarea que tenemos. Nosotros seríamos la avanzada para que el Estado entre en esas zonas. Entonces tenemos que crear condiciones nuevas del lado del campesino. Es del lado del campesino. Hay que dejar muy claro que no estamos promoviendo que se mantenga el narcotráfico, sino precisamente encontrar condiciones para quitarle el agua al pez. Quien le produce el producto básico al narcotraficante es ese campesino. Si nosotros le damos otras oportunidades, que es lo que se está planteando, la cuestión cambia. No cambia con la represión, porque con la represión no le damos oportunidades de sobrevivencia. Y simplemente levanta las matas aquí, siembra 3 cuadras más allá, 3 veredas más allá o 3 departamentos más allá. Pero, doctor Tasco, esta política no terminará estimulando muchos sectores campesinos hoy para sembrar coca. No, porque fue explícito que solo sobre la tierra que está en este momento sembrada, que no hay un estímulo. Yo le reconozco que puede haber alguien que interprete lo que usted está diciendo, sí, que diga que ahora sí se va a poner bueno, sembremos más. Sí. Pero no se trata de eso, se trata de estimular precisamente el cambio con políticas alternativas. Si nosotros montamos un proyecto, por ejemplo, de producir alcohol a partir de la yuca en la tierra de uno de estos 2 campesinos, en las veredas de uno de estos 2 campesinos que les he nombrado, estoy seguro que eso empieza a cambiar, porque es lo que le digo, ellos cambiaron
corrieron el riesgo de la ilegalidad a cambio de garantizar la sobrevivencia. Si les garantizamos la sobrevivencia con apoyo del Estado en otros productos, en otros procesos productivos, la coca se diluye. Yo lo interrumpí a usted cuando le pregunté si en cuánto tiempo podrá el campesino cambiar su cultivo, en cuánto tiempo pasará antes de que el tomate o la yuca o el plátano, lo que usted quiera, cultivo alternativo, rinda lo que rinda la hoja de coca. Es que volvemos a lo mismo, no es si el producto es procesado. Hoja de coca. Sí, no, es que ese es el problema que tenemos, de interpretar que la cuestión se queda en la hoja de coca. Lo que se da en el campo es la pasta básica de cocaína, que le aclaro, no es un invento de los narcos colombianos o de los campesinos colombianos. Perdóneme, yo tenía entendido, doctor Felipe, que lo que se daba en el campo era la hoja de coca y que ahí sí intervenían los narcotraficantes adquiriendo la hoja de coca para convertirla en laboratorios en cocaína. No, hay un paso intermedio que es la pasta básica de cocaína. ¿Quién hace eso? Que eso es lo que originalmente se llamaba cocaína cruda. Por eso son laboratorios. Mire, hay situaciones donde eso lo hace el propio campesino. Sí. El campesino más aislado lo tiene que hacer por esa relación que le estoy diciendo, porque ellos lo miden en arrobas. Una arroba de hoja de coca, que son, es decir, 12,5 kilos de hoja de coca. De hoja de coca, de ahí salen 25 gramos, o llevado a unidades métricas de 1 tonelada, salen 2 kilos de pasta básica de cocaína. ¿Que también la hacen los campesinos? En algunas partes lo hacen los campesinos, en otras partes se ha centralizado y hay una fabriquita por vereda. Pero entienda que esto no es un problema del carácter ilegal del producto, es un problema de racionalidad económica. Porque imagínense lo que significaría transportar la tonelada de hojas desde zonas aisladas que no tienen carreteras, que no tienen vías, que el acceso es fluvial, con los costos que estábamos diciendo, transportarla para procesarla en otro lado. Eso se tiene que hacer in situ, en el sitio, en la vereda máximo. Pero de nuevo mi pregunta, doctor Felipe, ¿cuánto tiempo va a transcurrir desde cuando el campesino comience a invertir en siembra de tomate y de cultivos alternativos hasta cuando rinda igual que rinde hoy la de sembrar hoja de coca? Si usted lo ve solo por el precio, es muy difícil entender eso. Pero mire la situación. Tenemos un indicador. Hace 6 años, cuando se lanzó, después del acuerdo de paz, el programa PENIS, prácticamente todos los campesinos levantaron la mano y dijeron: yo quiero. Fue el Estado mismo, el gobierno, al final del gobierno del presidente Santos, que frenaron la avalancha porque no habían calculado cuántas familias realmente eran. Y cerraron en 99,000. ¿99,000? 99,000. Hoy hay más de 300,000. Exacto. Y en ese momento también había del orden de 200 o 250,000. Eso significa que fue el Estado el que frenó la avalancha de gente que quería entrar. Con esta política van a entrar la gran mayoría, menos los cultivos industriales, es lo que calculamos. Para los cultivos industriales, como le dije, hay otro tratamiento. Pero a ver, entonces, mire, doctor Felipe, el tiempo por hoy se nos agotó, pero el tema es sumamente importante, de un gran interés nacional, y obviamente falta mucho más que preguntar. ¿Me acepta usted grabar inmediatamente el programa de mañana? ¿Lo grabamos ya? Bueno. Gracias, doctor Felipe, muy amable. A ustedes. Los invitamos al siguiente programa mañana a esta hora con el doctor Felipe Tascón, quien está al frente de este programa de sustitución de cultivos. Gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en 220 CM. Noticentro 1, CMI. Presidente de Ucrania habla en el Congreso de Estados Unidos. Mi país está vivo, declara.
Libres 2 primeros jóvenes detenidos por ser miembros de la primera línea. Estaban sindicados. Hablan madres y defensores de jóvenes de primera línea liberados. Secuestran en el Meta a padre de secretaria general de Minjusticia. Incontrolable incendio en Barranquilla. Lleva 17 horas ardiendo tanques de combustible. Muere un bombero. Habla el alcalde Pumarejo sobre gravedad de la conflagración. Ola de ciberataques en el país. Colombia adquirirá de Francia 16 aviones de combate. 5.000 mujeres entran a prestar servicio militar. Gobierno responde a petición de Estados Unidos sobre cautela en plan para cultivos ilícitos. Fiscalía investiga billonario fraude en SOAT. Se hicieron hasta cirugías estéticas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló ante el Congreso de los Estados Unidos durante su primera visita a territorio extranjero desde el inicio de la invasión rusa. El mandatario, quien fue ovacionado, aseguró que su país sigue vivo en contra de todo pronóstico. Against all odds and doom and gloom scenarios, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. Miles de dignatarios y líderes mundiales habían visitado Ucrania en los últimos 10 meses, pero hoy fue Volodymyr Zelensky quien viajó a Estados Unidos, siendo su primer viaje fuera de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin el pasado 24 de febrero. Joe Biden y la primera dama dieron la bienvenida al mandatario en un breve saludo, en el que el presidente estadounidense demostró su deseo de que la guerra acabe con una paz justa. Tras su reunión, Biden dijo que los ucranianos inspiran al mundo y es un honor estar a su lado. Well, Mr. President, it's good to have you back. I'm delighted you're able to make the trip to be here, and it's an honor to be by your side in the united defense against what is a brutal, brutal war being waged by Putin. 300 days, hard to believe, 300 days been going through this, and Putin has waged a brutal assault on the Ukraine's right to exist as a nation. Con la promesa de dar al ejército ruso todo lo que necesita y sin límites de presupuesto para apoyar la ofensiva en Ucrania, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia seguirá desarrollando su potencial militar, incluido el nuclear. Putin también aprobó ampliar hasta los 30 años la edad en la que pueden ser llamados a filas los ciudadanos rusos, y su gobierno asegura que es necesario aumentar los efectivos de su ejército a 1,5 millones de militares para garantizar el cumplimiento de las tareas para la seguridad del país. Esta noche quedaron en libertad los primeros 2 jóvenes de la primera línea que se convertirán en voceros de paz. Lina Sandoval, buenas noches. Detalles de esta información. Margarita y televidentes, muy buenas noches. Estos 2 primeros jóvenes de la primera línea que quedaron en libertad para ser gestores de paz son Adriana Bermeo y Santiago Márquez. El anuncio lo hizo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Liscano, quien señaló que a partir de hoy inicia la ruta de acompañamiento con estos jóvenes. Buenas noches, director Liscano. ¿Cómo es esta ruta de acompañamiento y cuál va a ser el trabajo que van a realizar estos jóvenes? Bueno, muy buenas noches. Lo primero es que no necesariamente son jóvenes estos 2 de la primera línea, participaron de las protestas pero no en la primera línea, y la atención de estos jóvenes inicia primero con el recibimiento en las cárceles, el traslado pues a sus lugares o a un hotel donde ellos determinen, tendrán atención psicosocial en primer lugar, después capacitación, y después de esta capacitación pues tendrán que ya iniciar pues el programa, es decir, el cumplimiento para lo cual fueron designados voceros de paz, y después pasarán a finalmente pues a presentar un informe cuando lo terminen. Doctor Liscano, son otros 5 jóvenes que hacen falta pues por salir en libertad de los 7 que fueron anunciados por el ministro de Justicia en compañía de otros miembros del gobierno nacional. ¿Cuándo salen estos 5 jóvenes? Pues depende de los jueces, digamos, la ley 2272, que es la que faculta al presidente para tomar estas decisiones, pues el presidente firma un decreto que da, digamos, como que
le pide a los jueces y ellos son los que en su sabiduría pues toman la decisión de cuándo y cómo los dejan en libertad. Es una buena noticia para el país, demuestra que lo que hizo el gobierno estuvo bien, amparado en la ley, lo que hicimos salió bien, porque mire que los jueces pues están operando de acuerdo al decreto de la presidencia. Le agradecemos al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Liscano. Cabe recordar que estos jóvenes quedan en libertad, pero las investigaciones continúan. Es la información desde el norte de Bogotá. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Gracias, Lina. Buenas noches. Las madres de Santiago Márquez y Adriana Bermeo reaccionaron a la libertad de sus hijos luego de ser designados voceros de paz. La abogada Adriana Lizarazo, integrante del Comité de Solidaridad con Presos Políticos que acompaña a Santiago Márquez hasta Bucaramanga, confirmó a Noticentro 1 CMI que el joven recuperó su libertad a las 4:30 de la tarde y clama por la libertad de los demás detenidos durante las protestas sociales. Santiago Márquez y Adriana Bermeo son los dos primeros jóvenes que recuperan su libertad tras ser nombrados voceros de paz por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, Santiago está con nosotros, está muy bien, anímicamente está muy contento, muy feliz. Santiago es un chico estudiante, muy piloso, feliz, dichoso de haber salido. Y bueno, de encontrar también este recibimiento por parte de las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, quienes hemos estado ahí en el cuidado de él. Que bueno, es el trabajo que sabemos hacer todo el tiempo. Ahora que se dio las órdenes de salida, entonces lo que hemos hecho es estar pendientes desde el día de ayer hasta hoy, que ya a las 4:30 el juez otorgó la orden de salida. Márquez y Bermeo estaban prisioneros en la cárcel de Palo Gordo en Girón, Santander, y en la cárcel de Medellín. Fueron capturados acusados de pertenecer a la primera línea que realizó protestas en la calle 80. Me siento muy feliz, muy contenta, feliz, pero también estoy pensando en los otros chicos. La verdad, siempre he estado con esa metalizada en esa parte. Ambos fueron enviados a prisión el 21 de noviembre de 2021, después de que la Fiscalía les imputara los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público, instigación a cometer actos con fines terroristas, tenencia de material peligroso y lanzamiento de material inflamable. Ninguno de los dos aceptó los cargos. Pues primero que todo esperar a que ya tenga la libertad completa. Y después ya vamos mirando a ver qué toca hacer, porque hay que esperar también en el tema de voceros de paz o gestores de paz, no sé qué trabajo les toque hacer. Entonces tenemos que esperar a que sea el momento, las personas encargadas, a ver cuál es el plan a seguir. Los dos jóvenes serán presentados en una rueda de prensa donde se anunciará el trabajo a desarrollar como voceros de paz. En zona rural de Granada Meta se reportó el secuestro del padre de la secretaria general del Ministerio de Justicia. El Gobierno Nacional y la policía confirmaron que en la tarde de este miércoles fue secuestrado en la vereda Las Delicias del municipio de Granada, en el departamento del Meta, el ganadero Vicente Ortiz Álvarez, padre de la secretaria general del ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna. La funcionaria de la cartera de Justicia, Helen Ortiz, conoció el secuestro de su padre hoy directamente por parte del presidente Gustavo Petro. Inmediatamente se desplegó por parte del Gaula de la Policía y del Ejército una operación por aire y tierra para dar con el paradero de la víctima. El presidente Petro canceló su agenda con el fin de liderar un Consejo de Seguridad que se lleva a cabo a esta hora con los altos mandos militares y el ministro de Defensa Nacional. Este año en el país se han perpetrado 178 secuestros. El incendio de 2 tanques de almacenamiento de combustibles en la zona portuaria de Barranquilla completa 17 horas. Expertos investigan la causa. A las 4 de la madrugada inició la emergencia. El incendio comenzó en tanques de almacenamiento de hidrocarburos de la empresa Bravo Petroleum, ubicada en la compañía de Puertos Compass. La primera explosión se sintió en uno de los 4 gigantes tanques que había en la empresa. Con el paso de las horas alcanzó un segundo tanque. Uno estaba cargado de nafta y el otro de combustible para avión. 9 máquinas del Cuerpo de Bomberos, unas 30 unidades han trabajado durante la emergencia, mientras que desde el río Magdalena, guardacostas apoyan para evitar que se extiendan las llamas a los otros tanques. Estamos a punto de empezar una próxima maniobra para intentar extinguir el fuego, dado que ya la labor de mitigación, de reducción de temperatura y de, por decirlo de alguna manera, contención
del efecto más nocivo, que era que se explotara o se empezara a conflagrar o hiciera parte de la conflagración. El tercer tanque se ha logrado atenuar. En las labores de enfriamiento se logró esta noche reducir la temperatura del incendio de 300 a 140 grados. En este momento los bomberos se están preparando para una operación con el apoyo de una máquina que viene de Cartagena, que nos va a permitir por parte de Ecopetrol vertir o rociar espuma a una mayor capacidad o con un mayor caudal, y al mismo tiempo una máquina que viene en camino del aeropuerto de Barranquilla, que nos va a también servir de apoyo. Se espera que la emergencia quede superada a la medianoche. Tras la explosión, cayó combustible al río Magdalena, por lo que el servicio de agua potable fue suspendido provisionalmente al corregimiento de La Playa y el municipio de Puerto Colombia. También se afectó el servicio de energía eléctrica en la zona industrial, pero luego fue restablecido. Y tras una explosión falleció uno de los primeros bomberos en atender la emergencia en Barranquilla. Javier Enrique Solano Ruiz, de 53 años de edad, 26 de ellos dedicados a la actividad bomberil, es la víctima mortal del incendio en una empresa de almacenamiento de hidrocarburos en Barranquilla. Tenemos un reporte lamentable de la pérdida de una de nuestras unidades que murió. Fue el primer respondiente quien llegó, el sargento Javier Solano, y hubo una leve explosión. Le cayó una estructura metálica en el rostro y lamentablemente falleció. Una hija de Solano, también bombero en Malambo, se enteró de la tragedia cuando se anunciaba el desplazamiento de su unidad para apoyar al Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Estaba esperando que yo adquiriera experiencia para ayudarme a ingresar a Bomberos Barranquilla. ¿Y tú te enteras precisamente cuando vienen a apoyar el...? Sí, ¿cómo fue suspendieron la salida de la máquina porque el comandante Cetero, que era mi papá. El sargento Solano salía este jueves a vacaciones. Colombia enfrenta una ola de ciberataques. Nuestro país es el tercero en América Latina que más ha sido blanco de este tipo de hechos. 6.300 millones de ciberataques se han registrado este año en el país. El aumento de este delito se presenta en gran medida contra empresas y entidades. 193 han sido afectadas. Robarse la información y pedir un dinero, una compensación económica para su recuperación. ¿Qué sucede en algunos casos? Pues que nada garantiza que después de esa compensación haya el rescate de la información. En el último trimestre sí hemos visto empresas bancarias, empresas de salud muy afectadas, pero también hemos visto judiciales, hemos visto otras. Casos como el de EPM, Sanitas, DANE, INVIMA, Fiscalía General de la Nación, entidades territoriales, entre otras. Los análisis forenses que han aparecido sí revelan que son ataques internacionales. Sin embargo, hay que tener presente que muchos ataques necesitan ayuda de los usuarios internos. No necesariamente es que alguien interno está ayudando, sino que de pronto aprovechan algún tipo de vulnerabilidad con el usuario interno. Colombia ocupa el tercer lugar del continente en ataques cibernéticos. Muchos de los ataques están orientados no a penetrar el sistema de información. De hecho, cuando hablamos de ataques de ciberamenazas, están orientados bien sea a robar, a explotar, a publicar, a eliminar información. En Latinoamérica se han registrado más de 137.000 millones de ataques. Precisamente Sanitas enfrenta un ataque cibernético por parte del grupo de hackers Ransom House. 13 archivos de la EPS fueron secuestrados y publicados en una red social. En la red social Telegram, el grupo de piratas cibernéticos Ransom House difundió las 0.7 teras de información de los afiliados robada a la EPS Sanitas. No tenemos ningún tipo de contacto con Ransom House. Desconocemos cuál puede ser el monto que podrían solicitar. Las autoridades ya están tras la pista de los atacantes. Las historias clínicas ya están operativas desde hace días, los sistemas de gestión de personal también. Las farmacias ya reciben las fórmulas desde nuestros sistemas de historias clínicas, al igual que el chatbot y los códigos QR ya están funcionando. Algunos usuarios se quejan por las fallas en la atención que se han presentado desde la intersección de los piratas cibernéticos. Nos tocó venir personalmente a pedir la cita. Personalmente. Que quieran terminar con Sanitas, que era lo mejor. Se espera recuperar la información y el funcionamiento del sistema en su totalidad para antes de que termine el año.
Por su parte, la Dijín de la policía reporta que este año ha recibido más de 63.000 denuncias por ciberdelitos. Cifras conocidas por este noticiero dan cuenta de 63.127 víctimas de algún tipo de delito informático este año. Respecto al 2021, cuando fueron 50.047 víctimas, hay un aumento del 20,7%. Casos relevantes como el de Colsanitas, donde la EPS fue víctima de secuestro de información confidencial por parte de hackers que, según la policía, ya están identificados. Manejamos otras dos hipótesis que por supuesto están en manos de la Fiscalía General de la Nación para coadyuvar en la acción penal contra estas presuntas personas que, si bien han realizado este tipo de hechos de manera virtual, tienen por supuesto el rostro que dentro de los pocos días será presentado públicamente. El delito que más se denuncia es el hurto por medios informáticos, con 24.995 víctimas. El ministro de Ciencias, Arturo Luna, anunció que apoyará el desarrollo urgente de tecnologías avanzadas para hacer frente a los ataques cibernéticos. El ministro Arturo Luna calificó hoy de preocupante la situación planteada por los piratas cibernéticos que han bloqueado o sustraído información valiosa de los centros informáticos de la Fiscalía, EPM y Sanitas, entre otras entidades. Por eso anunció que el Ministerio de Ciencias va a apoyar el desarrollo de tecnología protectora. Por ejemplo, financiar proyectos de blockchain que anteriormente se estaban financiando en el ministerio, pero se dejaron de financiar por un tiempo. Vamos a retomar eso, porque eso hace parte de ese proceso de fortalecimiento que tenemos que tener como país. El ministro pidió que los ciudadanos sean conscientes de la vulnerabilidad que tienen frente a los ciberataques. Que la gente sea consciente de que no se puede dar clic a cualquier link que le manden por un mensaje de texto o por algunas aplicaciones de mensajería, y que más bien sean conscientes de que hay que ser precavidos en la forma en que se utiliza ese tipo de dispositivos. La academia, el sector empresarial y las entidades públicas deben mejorar sus propias tecnologías para fortalecer la protección de sus datos, señaló el ministro Luna. 16 aviones de combate franceses serían adquiridos por Colombia para reemplazar los antiguos Kafir, que dejarán de operar muy pronto. Estas son las primeras imágenes que se conocen de los aviones Rafale, aeronaves francesas poderosas que preeligió el gobierno Petro para reemplazar los viejos Kafir. Se llegó a que finalmente esta plataforma reúne los mejores requisitos para poder cumplir esta necesidad de reemplazar los aviones Kafir. El comandante de la Fuerza Aérea, el mayor general Luis Carlos Córdoba, reveló el costo de la flotilla de 16 aviones. 678 millones de dólares, y hay unos recursos adicionales que se requerirían para poder completar la flota, un total de 16 aeronaves, que estimamos que es el número ideal. Una hora de vuelo de un avión Rafale es aproximadamente 30% más barata que la hora de vuelo de un Kafir. El costo se estima en 89 millones de pesos. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eduardo Alirio Calderón, reveló que investiga 11 instituciones prestadoras del servicio de salud por permitir un billonario fraude al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. La Fiscalía ya inició con la revisión de cientos de casos de pacientes que llegaron a hospitales del país con graves lesiones y quienes dijeron que sufrieron tales heridas en accidentes de tránsito, pero en realidad serían producto de otras actividades. Dichos procedimientos estarían siendo recobrados al SOAT fraudulentamente, e incluso la Fiscalía ya tiene detectados casos en los que se simularon accidentes de tránsito para sufragar gastos de cirugías estéticas. Estas actuaciones realmente las estamos analizando frente a unas 10 IPS al parecer, porque vienen siendo de manera recurrente, e incluso en algunas se han pasado procedimientos médicos al parecer estéticos que no se corresponden a una patología de un accidente de tránsito, que es realmente lo que cubre el SOAT. Un grupo especial de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía investiga quiénes son esos médicos, particulares y funcionarios de IPS involucrados en el fraude al SOAT. Por ejemplo, personas que tienen un accidente en la casa, se caen de unas gradas y están jugando fútbol, se lesionan, en el trabajo puede que incluso puedan tener accidentes y que van a los centros de salud o a las IPS y hacen pasar estas lesiones como si hubiesen sido por accidente de tránsito y presentan un documento SOAT, bien sea de un vehículo, automóvil o de una moto.
Son 11 instituciones prestadoras del servicio de salud que están en la mira de la Fiscalía por permitir el millonario recobro al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Las autoridades venezolanas capturaron en Caracas a Gabriel Salinas, quien sería uno de los presuntos sicarios involucrados en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Pese a que el crimen del fiscal antimafia ocurrió en Colombia, el hombre de nacionalidad venezolana no sería extraditado, dada la legislación del vecino país. El comandante del Ejército, general Luis Ospina, anunció la incorporación de las primeras mujeres para prestar el servicio militar voluntario en la institución. Se reveló por parte del comandante del Ejército Nacional, general Luis Ospina, que desde el próximo año las mujeres podrán prestar servicio militar voluntario. El plan piloto inicia el 1 de febrero. Vamos a incorporar en los 4 contingentes aproximadamente 5.000 mujeres. Este ha sido un requerimiento permanente por parte del personal femenino de Colombia y ya lo habíamos tenido en alguna ocasión y lo vamos a volver a incrementar. Inicialmente será un contingente de 1.600 mujeres que cumplirán con los mismos requisitos de los soldados regulares que inician de ceros en el ejército. La formación dentro de la institución la brindarán también mujeres oficiales profesionales y suboficiales. Al finalizar el 2023 ya estarían incorporadas 5.000 mujeres de 4 contingentes. El presidente Gustavo Petro designó a la economista y líder feminista Alejandra Miller como directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización. El nombramiento de la funcionaria encargada de la reincorporación de los desmovilizados de los grupos armados ilegales lo hizo el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de Twitter. He designado a Alejandra Miller como directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización. Ella es economista y magíster en estudios políticos, investigadora, profesora universitaria y líder feminista. El compromiso con el cumplimiento de los acuerdos y la paz es total. Nosotras empezamos a trabajar también con las mujeres víctimas del conflicto armado. Tendrá a su cargo uno de los propósitos del gobierno nacional más importantes, el de la implementación de los acuerdos con la guerrilla de las FARC, fundamentales para lograr la paz total que promete en su gobierno el presidente Gustavo Petro. La alcaldía de Bogotá evalúa prorrogar la restricción al parrillero en moto que se vence el 31 de diciembre. La alcaldesa Claudia López evalúa mantener la restricción al parrillero hombre en moto los días jueves, viernes y sábado entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana. Sí ha servido, se han reducido los casos de delitos cometidos desde motos. Por ejemplo, el hurto a personas bajó 47%, pasando de 7.000 casos a 3.698 este año. Se han reducido desde que se puso la restricción. La mandataria entregó estas declaraciones durante el recorrido por los primeros 34 predios que serán demolidos para el Regiotram de Occidente. ¿Cuándo nos montamos en el tren eléctrico del Regiotram de Occidente? En el 2026. Durante el evento, el gobernador de Cundinamarca anunció que el transporte masivo de Bogotá llegaría a municipios del departamento. Transmilenio en el corredor de la calle 80 para que pueda llevar pasajeros. La inversión en el Regiotram de Occidente asciende a 6 billones de pesos. Las autoridades en Jamundí, Valle del Cauca, ofrecieron una recompensa de 25 millones de pesos por los responsables del carro bomba que explotó en esa población. Las autoridades en Jamundí, Valle del Cauca, anunciaron un refuerzo policial y militar en la zona rural, así como drásticas restricciones a la circulación de motocicletas en el municipio. Las decisiones se dieron al término de un consejo de seguridad extraordinario por la detonación de un carro bomba en la vía que comunica al corregimiento de Potrerito. Un carro que fue hurtado en el corregimiento de Villa Colombia el 1 de noviembre, que fue detonado en la madrugada de este día a las 1:50 de la mañana. Estaba dirigido a afectar la fuerza pública. El vehículo particular color gris de matrícula OGW 052 tenía indugel, fue activado por radiofrecuencia. La explosión no dejó víctimas ni daños materiales y el atentado se lo atribuyeron a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. En zona rural de Santander de Quilichao, en el Cauca, fue activada una motocicleta con explosivos junto a la estación de policía del corregimiento de Mondomo. El hecho no dejó personas heridas ni muertas. En otro sector de la población fue activado de manera controlada un paquete con explosivos. En diciembre se han materializado 8 ataques en contra de la fuerza pública en el Cauca. Como preocupante, calificó el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, el estado financiero de esa dependencia.
Hoy se registró una reunión entre FECODE y el ministro de Educación donde debatieron sobre la jubilación anticipada de algunos maestros y maestras. Vamos a plantear nuestros puntos de vista, vamos a discutirlo con los maestros de Colombia, porque lo que tiene FECODE como propuesta es un retiro voluntario y compensado. El ministro aclaró que las prioridades para 2023 están enfocadas en reformar el sistema general de participaciones, universalizar el plan de alimentación escolar, conseguir recursos para infraestructuras educativas en zonas rurales, fortalecer la educación básica y media y ponerse al día con la nómina de docentes. Estamos haciendo una petición al Ministerio de Hacienda para que con los recursos de la reforma tributaria, que son 20 billones, podamos tener este billón largo para la cobertura universal. El déficit para estar al día con el pago de docentes es de 1.25 billones de pesos. El gobierno prepara un decreto para entregar créditos de bajo costo a EPS, IPS y autoridades territoriales para el fortalecimiento del sistema de salud. El gobierno inyectará 455.000 millones para ese fortalecimiento. El proceso de crédito se hará a través de Findeter y se aplicará una de las tasas más bajas del mercado. El decreto se firmará antes de terminar el año y se utilizará en el presupuesto de 2022 para ejecutarlo. El director del Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Felipe Tascón, respondió a la solicitud de la Casa Blanca para que el gobierno colombiano actúe con cautela en su plan de erradicación de la hoja de coca. Dijo que cautela es lo que ha habido en 120 años en los cuales la lucha contra las drogas ha fracasado. La respuesta a la Casa Blanca del funcionario del gobierno de Gustavo Petro encargado de la sustitución de cultivos ilícitos la dio del programa Pregunta Yamit, que se emite todos los días a las 8:30 por el Canal 1. Esa cautela es en la práctica la política que llevamos 4 generaciones con ella. Y que no va a continuar. Y que no ha funcionado. Por eso. El problema fundamental es que no ha funcionado. Que ha fracasado. Y que en consecuencia no continúa. El presidente Petro ha hecho el llamado a que hagamos otra política. Y en esa hacemos, que es claro que en esa política nos pueden acompañar los norteamericanos. Y explicó que lo que busca el gobierno Petro es que los campesinos, los pequeños cultivadores hasta 2 hectáreas, tengan la forma de sustituir los ilícitos por los lícitos. Que si el producto sustituto es maíz, tenemos que sacar de esas zonas harina de maíz. Tenemos que sacar un producto procesado que permita que quede valor agregado para las organizaciones rurales, para las juntas de acción comunal. Y dijo que el reto del Estado colombiano es llegar a todos los sitios del país donde se cultiva hoja de coca. La inexistencia de Estado en esos territorios hace que la hoja de coca en la práctica haya suplido al Estado. Y Felipe Tascón dijo que la fuerza pública será utilizada para los grandes cultivadores de hoja de coca, no para los pequeños. Y dijo que del mercado del narcotráfico quienes se quedan con las ganancias son los que lo comercializan, no los cultivadores de hoja de coca. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, por su parte, aseguró que sí habrá erradicación forzada para cultivadores industriales, pero no para campesinos. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió a los reparos del gobierno de Estados Unidos, que pidió mantener la erradicación forzada de cultivos ilícitos hasta que se dé un programa viable de sustitución. Siempre hemos contado de parte de las autoridades norteamericanas con su conformidad, con su respaldo, inclusive cuando hablamos de necesidad de reenfocar la lucha contra el narcotráfico, dirigida hacia los dueños del negocio. La estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro está enfocada en atacar a los dueños del negocio del narcotráfico y no a los campesinos que son cultivadores, según el ministro Velásquez. Erradicación solo respecto de cultivos industriales, con los campesinos que derivan la subsistencia de esos cultivos. No se les puede condenar al hambre. Los cultivos de coca van en aumento. El último informe revela que hay más de 200.000 hectáreas de coca sembradas en nuestro país. Según la ONU, los cultivos de coca se siguen localizando en los mismos territorios con condiciones de vulnerabilidad. El 62% se concentran en Nariño, norte de Santander y Putumayo.
Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área sembrada con coca en el país tuvo un incremento del 43% en 2021, lo que significa que pasamos de tener 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en 2021. Según la ONU, Colombia también alcanzó el máximo histórico en producción de cocaína con 1.400 toneladas. De los 1.122 municipios que tiene Colombia, 181 presentan afectación por coca y en tan solo 12 se concentra la mitad de la coca. El municipio de Tibú en el Catatumbo ocupa el primer lugar con más hoja de coca sembrada, con 22.000 hectáreas. Según la ONU, 12 de los 14 enclaves se localizan en departamentos fronterizos o con salida directa al mar. En estos enclaves existe una convergencia de grupos armados ilegales, narcotraficantes y productores. Directivos de la empresa Bioenergy deben pagar una millonaria sanción fiscal por haber arrendado predios que nunca fueron usados. La sanción impuesta por la Contraloría General alcanza los 1.338 millones de pesos y afecta a 7 directivos de la empresa. La Contraloría encontró falta de planeación y demoras injustificadas en la entrega de predios. La Real Academia de la Lengua Española incorporó el término mamitis a su diccionario. La revolución de las palabras, según la RAE, que se ha presentado en todos los ámbitos, desde el social, tecnológico y gastronómico, permitió incorporar la palabra mamitis sin tener en cuenta una cuestión de género, ya que la palabra papitis no existe como tal. ¿Pero qué es la mamitis? La mamitis se define como esta necesidad excesiva de la figura materna, por afecto, por amor, cariño, por el tema de comprensión. Y sobre todo se da en la primera infancia, pues que es una de las figuras más importantes en la vida de un ser humano, ¿no? Y es que definitivamente, ¿quién no ha sufrido de mamitis sin importar la edad? Sí, claro, cada rato, cuando me enfermo sobre todo. Claro, porque mi mamá me hace los caldos, me cuida cuando estoy enferma, me ayuda en la casa. El amor que me da, el desayuno. Uy, no, rara a la vez, pero sí me da. No, más que todo es como la compañía, como tenerla cerca, estar con ella, como reírme con ella, no escucharlas. ¿Pero qué es lo que más se extraña de la mamita? Que me consienta. Le hace falta la comida, la casa, que le planche la ropita. CMI contrató una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría sobre qué tanto sienten mamitis los colombianos y estos respondieron. A la pregunta, a los adultos a veces nos da mamitis, es decir, deseos que nos consienta la mamá como cuando éramos niños. ¿Usted ha sentido mamitis? El 57% respondió que sí, el 41% que no sabe, no responde el 2%. La edad en que mayor mamitis sienten los encuestados está entre los 18 a 25 años con 75%, seguido por los colombianos entre 20 y 40 años que sienten el 63% de mamitis. A la edad comprendida entre los 41 y 55 años se siente un 53% y al pasar de los 56 años se baja la mamitis a un 35%. La ciudad donde más se siente la mamitis es Barranquilla con un 75%, seguida de Bogotá con 73%, Medellín con 44% y Cali con 42%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. El ministro de Comercio, Germán Umaña, resaltó la decisión de la Organización Mundial de Comercio que dio la razón a Colombia sobre prácticas anticompetitivas para las importaciones de papa congelada. El gobierno colombiano gana una de sus primeras batallas comerciales tras la decisión de los árbitros de la Organización Mundial del Comercio que dio la razón al país sobre prácticas anticompetitivas en la importación de papa congelada. El producto ingresaba a la nación proveniente de Bélgica, Países Bajos y Alemania, poniendo en riesgo la producción nacional. El Ministerio de Comercio anunció una campaña de defensa comercial, ya que se presentan otros casos. Tenemos las herramientas. Indudablemente hemos hecho las modificaciones en el Comité Comercial, en el AAA, en asuntos aduaneros y arancelarios. Por ejemplo, el tema del acero y el aluminio, la OMC falló en primera instancia en contra de Estados Unidos, quien apeló la decisión. Hemos demostrado que nosotros no afectamos ni la seguridad nacional, ni afectamos a la industria norteamericana. El pronunciamiento fue hecho durante la rendición de cuentas del sector. La presidenta de Finagro, Ángela María Penagos, anunció la colocación de créditos por 2 billones de pesos para el agro.
Fue la decisión de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario que aprobó un cupo para el próximo año de 20 billones de pesos representados en 9 líneas de crédito especiales para el sector. El 92% de los recursos serán priorizados para pequeños agricultores. Al mejoramiento de la productividad del sector agropecuario con foco en los pequeños productores de bajos ingresos, los pequeños productores y los medianos productores en Colombia. Se aprobaron coberturas especiales como subsidios a las tasas de interés y garantías en el crédito hasta del 90%. Un agricultor se puede acercar al banco, a cualquier banco, al Banco Agrario, por ejemplo, que es uno de nuestros principales aliados, y solicitar un crédito en condiciones Finagro a través de estas líneas de crédito que fueron aprobadas el día de ayer. Para la paz, se tendrán programas de financiamiento a población desplazada, víctimas, reinsertados y reincorporados a la vida civil. El gobierno nacional anunció el pago de 4 billones de pesos adicionales en favor del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los recursos se suman a los 14.2 billones de pesos que desembolsaron en agosto con el fin de reducir el déficit del fondo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,81% a 1.249 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 7,95% a 6.650 pesos. La acción de Cemex fue la que más bajó, con una pérdida de 9,09% a 5.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 71.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,24% a 2.280 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.761 pesos con 64 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.630 pesos y la venden en 4.690 pesos. Un euro cuesta 5.057 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.69. El azúcar se transó en 20,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78.42. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.27. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.280 pesos.